Mi principal referencia de metal en Holanda es la legendaria banda Mártir, pero nunca se ha visto a Holanda como un referente del heavy metal, pero les aseguro que eso está por cambiar. En los últimos meses he descubierto muchas bandas con un tremendo talento y que buscan posicionarse en la escena europea, y encuentro muchas similitudes con la escena en México. Uno pensaría que no hay bandas, pero estamos tan concentrados en las que ya están establecidas que simplemente no las volteamos a ver. Pero una vez que lo haces, te llevas tremendas sorpresas. Y esa es una de las razones por las que inicié Metalpedia, buscar darle exposición a tantas bandas como sea posible. Y hoy en día sigo al pendiente de las bandas ya conocidas, pero desde hace un par de años disfruto más estar escuchando bandas nuevas. Black Rabbit es una banda de thrash death metal formada en Apeldoorn, Holanda, que comenzó a dar sus primeros pasos en 2014, cuando Hyde y Jill eran muy jóvenes. Unos años más tarde, se unió Max como baterista. A principios de 2020, sacaron su primer EP, Warren of Necrosis, y este fue un excelente debut. Solo necesitaron 4 tracks para demostrar el potencial y el talento que tienen. Son 20 minutos de velocidad, brutalidad, técnica y destrucción. ¿Y qué pasaría si fusionáramos a Carcass con Death? El resultado sería el tremendo Warren of Necrosis. Se vieron frenados un poco y tuvieron que hacer algunos cambios, pero lograron consolidar una muy buena alineación con la llegada de Martin en el bajo y de Nino en la voz. Así que el 17 de octubre de este año estrenaron el sencillo Taken by the Devil, con la nueva alineación, e inmediatamente notas el cambio. La base musical sigue siendo extraordinaria, pero el bajo de Martin retumba con fuerza y la voz de Nino es sorprendente. Con estos cambios logran potenciar mucho su sonido y creo que están encontrando su identidad y que eso se volverá su marca. El sencillo fue grabado en Ryko Records con Robin van der Boer y Steen Dodgers, quienes también hicieron la mezcla, y la masterización estuvo a cargo de Peter Bruce. Y el trabajo de esta tercia es simplemente magnífico. El arte estuvo a cargo del artista visual y músico italiano Roberto Toderico, quien ha trabajado con bandas como Sinister, Pestilence, Sodom y muchas más. Su formación musical es muy parecida a de estos jóvenes. Jill, Martin y Max comenzaron desde muy pequeños, y Nino y Hyde llevaron su talento de Guitar Hero a la realidad, pero todos han tenido una educación musical formal, pero cada uno buscó su propio estilo e identidad, y esto hace que en conjunto sean una banda excepcional. Y la aportación de cada uno es muy importante. Jill se graduó como ingeniero de sonido, mientras Hyde como diseñador, y se encarga de la imagen de la banda, y Max es un ávido organizador de conciertos y festivales. Estos jóvenes se han encargado de darle vida a la escena metalera en Apeldoorn, así que recuerden bien el nombre de esta banda, porque estoy seguro que muy pronto el mundo conocerá a Black Rabbit y darán mucho de qué hablar con su estupendo trabajo. Y esto ya comienza. La banda ha sido incluida en el Festival Stonehenge de 2021, junto a bandas de gran calibre como Marduk y Vader. Esperamos poder verlos en México algún día, y mientras tanto estaremos al pendiente y esperamos con ansias escuchar mucha música más. Y pueden escuchar todo su trabajo en sus redes oficiales, las cuales estaré dejando en la descripción. Y ya lo saben, síganlos y compartan su trabajo para que llegue a tantas personas como sea posible. Y muchas gracias a su contacto de prensa, Mike de Cohen de Hard Life Promotions, por darnos a conocer esta asombrosa banda. El equipo de Metalpedia les desea una carrera larga y plagada de éxitos, y les enviamos un gran saludo desde México y nuestro respeto absoluto. Y ahora, prepárense a escuchar Taken by the Devil. Black Rabbit en Metalpedia.
Si el video te gustó, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subamos un video. Recuerda, tu opinión es muy importante, así que déjanos tus comentarios. Muchas gracias y saludos a todos.